continuamos creciendo en fe, aprendiendo sobre la revelación divina, para transformar nuestras vidas, haciendo la voluntad de Dios. Una pregunta, muy difícil, para la cual no hay una respuesta sencilla es: ¿por qué existe el mal? según los relatos de la creación, recuerden que hay dos relatos en Génesis: todo lo creado por Dios es bueno. Crear al ser humano, Dios lo consideró muy bueno. Entonces, ¿por qué hay tanto mal y sufrimiento en el mundo? Nuevamente indico que no hay una respuesta que defina todo el mal que nos rodea. Pero vamos a tratar de señalar los tipos de males, de forma general, con los cuales tenemos que lidiar en el día a día. Para poder amar, necesitamos la libertad. Sin ella, la relación sería de imposición, basada en el miedo y la opresión. Pero Dios, que es amor, nos invita a amarle desde nuestra libertad. Mira que estoy a la puerta y llamo, si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Pero este gran don, la libertad, fue concedido a un ser imperfecto, finito y mortal. Por otro lado, la creación, la naturaleza, está en constante cambio, nace, se desarrolla y muere. De aquí que podamos identificar, principalmente, dos tipos de males. El mal físico, que es fruto de una creación con principio y fin. Una naturaleza en constante cambio, que está a la merced de tormentas, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, tornados, etc. Los humanos y los animales, seres creados de barro, de acuerdo al segundo relato de creación en Génesis, expuestos a la enfermedad, al dolor y a la muerte. Al ser realidades con principio y fin, sus causas y efectos no son absolutamente buenos o malos. Por ejemplo, un terremoto, para el planeta Tierra es un bien, pues se van acomodando sus placas tectónicas, para mayor estabilidad. Pero para los habitantes del área, es un mal, pues pueden perder sus propiedades y hasta pueden morir. Por otro lado, tenemos el mal moral, que es fruto de la inclinación del humano a pecar, a raíz del pecado original, cometido por Adán y Eva. La humanidad sufre, a causa de este mal, la desigualdad social, la esclavitud, el abuso, la corrupción, la dictadura, el maltrato, la discriminación, las guerras, los asesinatos, la pobreza, la deforestación, el terrorismo, la contaminación, entre otros terribles males. Para vencer el mal, Dios prometió un Salvador. Jesús vino para salvarnos del pecado y de los males que éste conlleva. En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Efesios 1, 7-8. Jesús ha vencido a Satanás, ha vencido el mal y la muerte. Además, nos ha revestido de inmortalidad. Cuando lo que es corruptible se revista de la incorruptibilidad y lo que es mortal se revista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido vencida. 1 Corintios 15, 54. Ahora, nosotros libres del pecado original, por el bautismo, compartimos la herencia con Cristo, en la plenitud del cielo. Puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también compartió esta misma condición y, al morir, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que, por miedo a la muerte, se pasan la vida como esclavos. Hebreos 2, 14-15. Dios nos capacita para vencer el mal. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal, haciendo el bien. Romanos 12, 21. Para vencer el mal físico, Dios nos ha dado la inteligencia, la ciencia, es decir, los dones del Espíritu Santo. Por este motivo ahora podemos hablar de los milagros de la ciencia, medicinas, tratamientos para enfermedades, tecnología que nos permite predecir fenómenos naturales, las comunicaciones, la transportación, que usados correctamente pueden eliminar muchos males de la sociedad. En cuanto al mal moral, los pecados de la humanidad, Dios nos ha dado el Espíritu Santo,
para santificarnos, lo cual podemos lograr con la gracia divina que recibimos a través de los sacramentos. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Como dice el Concilio de Trento, cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo, el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla, y, sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse, por su voluntad libre, hacia la justicia delante de Él. Catecismo de la Iglesia Católica 1993. Como hijos de Dios, con la fuerza de su gracia, podemos ir venciendo el pecado en nuestra vida, pero esta es una lucha diaria, como bien nos dice San Pablo. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena. Pero entonces, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que reside en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. Romanos 7, 16-20. El pecado personal repercute a nivel social, pues somos un solo cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. San Juan Pablo II nos había hablado de las estructuras de pecado. Es un hecho incontrovertible que la interdependencia de los sistemas sociales, económicos y políticos crea en el mundo actual múltiples estructuras de pecado. Existe una tremenda fuerza de atracción del mal que lleva a considerar como normales e inevitables muchas actitudes. El mal aumenta y presiona, con efectos devastadores, las conciencias que quedan desorientadas y ni siquiera son capaces de discernir. Asimismo, al pensar en las estructuras de pecado que frenan el desarrollo de los pueblos menos favorecidos, desde el punto de vista económico y político, se siente la tentación de rendirse frente a un mal moral que parece inevitable. Muchas personas se sienten impotentes y desconcertadas frente a una situación que las supera y a la que no ven camino de salida. Pero el anuncio de la victoria de Cristo sobre el mal nos da la certeza de que incluso las estructuras más consolidadas por el mal pueden ser vencidas y sustituidas por estructuras de bien. San Juan Pablo II, Audiencia General, miércoles 25 de agosto de 1999. Jesucristo venció el mal, venció la muerte, ya no tienen dominio sobre él. Nosotros como parte de su cuerpo místico, la Iglesia, mientras estemos unidos a Dios, podremos enfrentar el mal, especialmente el moral, y vencerlo. Esto es una lucha diaria, contra las fuerzas del maligno, pero no estamos solos, nos acompaña el que ha triunfado y nos ha dado la vida eterna. El mal físico nos acompañará por siempre, la diferencia será en la medida en que como humanidad, busquemos lidiar con los mismos, con las menos víctimas posibles, ofreciendo ayuda a los países que las necesitan, cuando estos desastres naturales ocurran. Pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para vencer los males que nos rodean, y a la vez la fortaleza para enfrentar los sufrimientos que provienen de los males que no podemos detener. Hagamos de estos sufrimientos caminos de santificación, para estar más cerca de Dios y un día verle cara a cara en el reino celestial. Dios te bendiga.